Bien, ahora vamos a empezar a descifrar algunas propiedades de las sumatorias. Bien, como la primera que conocemos acá, sumatoria de una constante. ¿Qué es lo que quiere decir una constante? Es un valor único, particular, numérico, que solamente se mantiene. Por lo tanto, es un valor que nosotros siempre nos encontramos como un factor en muchas ocasiones. ¿Bien? En esta parte es muy similar. Supongamos la siguiente cosa, el siguiente asunto. Si C sub 1, C con la notación de constante, ¿cierto? Y C sub 1 es igual a C sub 2, C sub 3, por lo tanto va a ser igual a un C sub n, generalizándolo, y eso quiere decir que al final hablamos del mismo valor, o sea, una C. Entonces vamos a tener la siguiente propiedad. Si nos encontramos con la sumatoria, en este caso de un K igual a 1 hacia una N como término de tope, término final, en una C sub K, ¿cierto? C sub K que caracteriza a una serie de elementos que en este caso una serie de elementos que son los mismos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Va a ser lo mismo que multiplicar el último término que tengo acá, que es la N, multiplicada por esa C sub K. ¿Bien? O incluso podríamos llamarle simplemente C. ¿Bien? Porque vamos a estar hablando del mismo valor. ¿Bien? Esto lo dejamos por acá. Y pasamos a entenderlo inmediatamente con un ejemplo. Veamos por acá. Ejemplo. Supongamos que queremos conocer la sumatoria desde K igual a 1 hasta 5 de 10. ¿Bien? Ok, por lo que nosotros hemos aprendido previamente, sabemos que si acá nosotros tenemos una K igual a 1, quiere decir que ese 1 yo lo inicio reemplazando en una K. Pero como acá, lo que tengo, si se fijan, lo que tengo no es una K, o no es una variable que contenga una K, sino que es solamente un número. A ese número yo lo voy a llamar constante. Y como ese 1 no se puede reemplazar acá, entonces lo mismo que decir, ok, ese 10 se está sumando 10 más 10 más 10 más 10, se está sumando por el mismo. Por eso la constante es igual. Y como la constante es igual, se va a sumar por el mismo. ¿Cuántas veces? El valor que me indica arriba, que es el tope. ¿Cierto? Que en este caso sería el 5. Y en ese caso, en vez de sumar 10 más 10 más 10 5 veces, ¿qué es lo que hago? Voy a tomar el término final, que es el 5, y la voy a multiplicar por mi constante de manera directa. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decir 5 veces 10. Y 5 por 10, que es 50. ¿Bien? Veamos otro ejemplo. Si tenemos la sumatoria de K igual a 1 y hasta un 7 y con el número pi, ¿cierto? El número pi. Ahora, si nosotros pensamos ya, pero pi, ¿qué es pi? No importa, pi es un número, ¿cierto? Nosotros a veces lo utilizamos como a veces no, simplemente no lo utilizamos. ¿Bien? ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros a veces lo dejamos como pi o lo dejamos como 3,14. Si nosotros desciframos pi es un número decimal infinito y por eso nosotros lo truncamos en la mayoría de los casos. Acá no es necesario saber el 3,14. Acá solamente sabemos que pi, pero es un número y ese número se está sumando por pi más pi más pi, sigue siendo como sumar en el caso anterior 10 más 10 más 10. Solamente me significa un número, por lo tanto puedo llamarle constante. Va a pasar a ser una constante siempre que no involucre mi variable en este caso, y acá mi variable es la k. Y como si yo miro pi, pi no contiene k, por lo tanto es lo mismo que ver el 10 acá arriba. Por lo tanto es exactamente lo mismo y en ese caso aplico la misma fórmula. 7, que es el término final, por pi. Y 7pi, voy a borrarlo de nuevo, ahí sí. Y 7pi es lo mismo que 7pi, ¿cierto? A menos que ya queramos encontrar el valor, pero eso la verdad no es nuestro terreno. Nuestro terreno es saber aplicar en este caso lo que son las propiedades. Y viendo un tercer caso, voy a anotarlo por acá, la sumatoria, ¿cierto? De k igual a 1 hasta 20 de 5. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que el 5 se va a sumar 20 veces. 5 más 5 más 5 más 5, 20 veces. Entonces, para no hacer toda esa sumatoria larga, ¿qué es lo que hago? Tomo el último valor, ¿cierto? Que es 20 y lo voy a multiplicar por mi constante, ¿cierto? 5 pasa a ser una constante y en este caso 20 por 5, que es igual a 100. ¿Bien? Y de esa forma nosotros calculamos la primera propiedad.
Bien, ahora pasamos a una segunda propiedad que sería la sumatoria del producto de una constante. Bien, de una constante en este caso por un valor que pertenezca a mí o de una constante por una sucesión de términos, ¿cierto? Bien, por lo tanto, sea C una constante, como lo acabamos de ver previamente, entonces podemos tener lo siguiente. Tenemos la sumatoria desde k igual a 1 hacia n con una constante multiplicada por una sucesión, ¿cierto?, de k términos, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer según la propiedad? Esta constante la podemos extraer hacia afuera. ¿Seguirá multiplicando? Sí, pero no me va a intervenir, en este caso, en el resultado o en el cálculo en sí de mi sumatoria. Bien, por lo tanto, al salir esta c me queda c multiplicada por la sumatoria de n desde k igual a 1 a un caso, a una sub k, bien, que es mi sucesión. Veamos inmediatamente un ejemplo, pero esto lo tomamos y lo guardamos por ahí. Bien, veamos el primer ejemplo. Supongamos que tenemos la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3 de 2k. Bien, bien sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Fíjense bien, tengo un producto de una constante que sería el 2 por k y k me dice k sucesiones. Por lo tanto, tengo el producto de una constante por una sucesión. ¿Qué es lo que puedo hacer con este 2 para calcular esto? Lo puedo extraer y por lo tanto esto es lo mismo que decir 2 multiplicado por la sumatoria hasta 3 de k igual 1 de k. Bien, solamente de esa k. Y luego, ¿qué es lo que hacemos en esa k? Vamos reemplazando, ¿cierto? Y por lo tanto, esto lo podemos desarrollar de la siguiente forma. Mantengo el 2, ¿cierto? Y eso va a multiplicar ¿a quién? Paréntesis. ¿Qué voy a hacer en esa k? Voy a ir reemplazando los valores desde el 1, naturales, ¿cierto? Desde el 1 en 1, pero desde el 1 hacia el 3 solamente. O sea, el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque el 3 me indica el tope. Por lo tanto, en este caso va a ser 1 más, luego reemplazo el 2 en esa acá y sería directamente 2, más, y luego reemplazo el último término que me dice acá que es el 3, y por lo tanto reemplazo el 3. Luego, 2 por, y sumo lo que tengo acá que sería 1 más 2 más 3 que es 6, y 2 por 6 que es igual a 12. ¿Bien? ¿Podemos tomar otro ejemplo? Sí, fíjense. Si tenemos ahora la sumatoria desde k igual a 1 hasta 4, ¿bien? Desde 3k al cuadrado, ¿bien? ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Lo mismo. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una constante que es el 3 que está multiplicando a mi sucesión, que en este caso va a ser una sucesión de k al cuadrado, k términos al cuadrado. Por lo tanto, puedo extraer ese 3 que tengo acá hacia afuera y luego eso va a multiplicar a los valores que pertenezcan a la sumatoria desde k igual a 1 hasta el 4 de k al cuadrado. Bien, y ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos reemplazando, ¿cierto? En esa acá voy reemplazando desde el 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta el 4, porque el 4 es el término final. Bien, el último término. Por lo tanto, ese 3 que está multiplicando no lo desconocemos y lo dejamos fuera. Abrimos un paréntesis y vamos reemplazando. El 1 se reemplaza en la k y sería 1 al cuadrado. Más, luego reemplazo el 2 en esa k y quedaría 2 al cuadrado. Más, luego reemplazo el 3, ¿cierto? Voy desde los naturales. 3 al cuadrado, más. Y finalmente tengo que llegar al último que es el 4. Por lo tanto reemplazo el 4 al cuadrado. Y hasta ahí cierro. Bien, finalmente calculo 1 al cuadrado. Bueno, este 3 se mantiene. Sería 1 al cuadrado que es 1, más 2 al cuadrado que es 4, más 3 al cuadrado que es 9, más 4 al cuadrado que es 16. ¿Bien? Finalmente sumo, que sería 16 más 9 que es 25, más 4 que es 29, más 1 que sería 30. Por lo tanto me queda 3 multiplicado por 30 y eso sería igual a 90. ¿Bien?
Ok, pasamos a nuestra tercera propiedad y en este caso lo que vamos a involucrar va a ser la suma o resta de dos o más sucesiones en una sumatoria. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos como premisa? Sean A sub k y B sub k dos sucesiones, entonces lo que podemos tener en el siguiente caso, supongamos que tenemos una sumatoria desde k igual a 1 hasta n, desde una sub k, vamos a poner el paréntesis acá, más menos un b sub k, ¿cierto? Todo eso dentro de una misma sumatoria, entonces eso podemos separarlo. ¿De qué forma? Podemos separarlo como la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la sucesión a sub k más o menos, ¿cierto? Esa notación que significa más o menos, ¿cierto? Puede ser una de ambas. Y luego agregamos la siguiente sumatoria de n con k igual a 1 de la segunda sucesión que nos acompaña, que sería b sub k. ¿Bien? Por lo tanto, y luego de eso podemos calcular ambas sumatorias de manera separada. Vamos a anotar eso de nuevo. Bien, ahí tenemos la n. A ver si. Esto por acá. Bien, tenemos eso. ¿Ok? Ahora, veámoslo con un ejemplo inmediatamente. Supongamos que tenemos la siguiente sumatoria. Tenemos la sumatoria de k igual a 1 hasta el 4 de k al cuadrado más 2k menos 1. ¿Bien? Vamos con un ejercicio un poquito más prolongado. ¿Bien? Entonces, fíjense bien, tenemos la sumatoria que va a empezar desde un k igual a 1 hasta el 4 de k al cuadrado más 2k menos 1. ¿Bien? Por lo tanto, como vemos acá que tenemos una suma y por acá tenemos una resta involucrada, ¿qué es lo que podemos hacer con la sumatoria? Separarla en tres sumatorias, ¿cierto? Una sumatoria por cada término que tenemos acá. Por lo tanto, nuestra primera sumatoria podría quedar como la sumatoria desde k igual a 1 hasta el 4, ¿cierto? Del k al cuadrado más la sumatoria del 2k. Pero sabemos que si tenemos un 2k, ¿cierto? Ese 2, como es una constante, lo podemos sacar hacia afuera. Y lo mismo que tener más 2, y ese 2 que tenemos acá lo borramos. Y solamente dejamos la k, ¿cierto? Ese paso lo podemos ahorrar. Y luego acá tendríamos lo mismo. K igual a 1 hasta el 4, menos, y luego nuevamente la sumatoria, ¿cierto? Sumatoria hasta 4, desde k igual a 1, y acá tenemos un 1. ¿Bien? Por lo tanto, podemos separar esta sumatoria que tenemos acá en esta sumatoria que tenemos aquí. Bien, y luego vamos desglosando. Bien, ¿cómo podemos desarrollar esto? En este caso nos queda un poquito, nos va a salir un poco más extenso, pero vamos a ir haciéndolo paso a paso. Esta sumatoria la vamos a resolver y la vamos a guardar en un paréntesis, al igual que esta y al igual que esta. Bien, y luego, cuando tengamos todo, desarrollamos y agrupamos. Por lo tanto, paréntesis. Desde acá, sé que en esta k al cuadrado voy a empezar a reemplazar desde el 1 hasta el 4. Por lo tanto, sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería 4, más 3 al cuadrado, que sería 9, más 4 al cuadrado, que sería 16, ¿cierto? Más. Luego acá tengo un 2 que está multiplicando a los resultados de esta sucesión, mi sucesión k. Y luego ahí lo que voy a reemplazar, partiendo desde el 1, sería 1 más 2 más 3 más 4, ¿cierto? Hasta llegar nuevamente al tope, que es el 4, menos que tenemos acá, y acá lo que tenemos es una sumatoria de una constante. Entonces nos acordamos que cuando tenemos una constante, entonces no tenemos una k donde ir reemplazando. Entonces de manera directa ese 1 se multiplica con el término final, que es el 4, ¿cierto? La primera propiedad que vimos, por lo tanto sería 4 por 1. ¿Bien? Y ahora desarrollamos. Por este lado sabemos que teníamos delante 30, ¿cierto? 16 más 9, 25, más 5, 30. Más, acá tendríamos 4 más 3, que sería 7, 8, 9,
10. Y 2 por 10 que sería 20. Menos y 4 por 1 que sería 4. Bien. Y finalmente sumamos. 30 más 20 que sería 50. Y 50 menos 4 que sería, voy a anotarlo por acá, 46. Bien, y ese sería el resultado entonces de esta sumatoria, aplicando en este caso la propiedad de la sumatoria de la suma o resta de dos o más sucesiones. En este caso teníamos dos sucesiones y una constante involucrada. Bien, pero obviamente podemos utilizarla para todo.